A ver, vamos a ver qué me mandaste. ¿Qué es esto? Imaginar al América en el El Padilla. Vamos a ver este video del Padilla. Mira, a ver, a mí el Padilla, mira, a mí ninguno de los del podcast de Padilla se me hace que sepan del fútbol, güey. Siento que lo ven más del lado de las apuestas que de realmente que sepan jugar fútbol. O bueno, más bien que sepan realmente del deporte. Ahora, más allá de eso, siento que el humor que trae y todo eso está muy chido, la verdad. Vamos a ver qué tal está y pues, qué show. Vamos a ver este video. Imaginar al América en el último lugar de la tabla hoy suena imposible, impensado, ser el peor equipo de todo el país, pero hubo una campaña en la que se hundieron en el Ah, fondo de la tabla. sí. Hablemos Oh, la del América que estuvo a punto de descender, bueno, que estuvo en riesgo de descender, que lo tenían las figuras de la América, estaba Sague, Santos, Carlos Reynoso, ¿qué otro estaba? No me acuerdo qué otro estaba, güey, pero había güeyes que eran los directivos de la América y tuvieron uno de los peores Américas de la historia, güey. Que llegó a estar, creo que Armando Navarrete como portero, creo que fue, no, no sé si era post o antes de la etapa de Ochoa, antes de que Ochoa se fuera a Europa. de la peor temporada en la historia del Club América. Nos remontamos al año 2008. 2008, sí, El no, América entonces fue antes de Europa, mucho antes de Ochoa a Europa. venía saliendo de una época de éxitos. Poco Ajá. más de 2 años atrás habían tenido uno de sus mejores Ujú. equipos en la historia, el de Mario Carrillo en 2005, con Davino, Piojo López, Clever Boas, Pavel Pardo y por supuesto que con el Cuau, Cuauhtémoc, el un Cuau. equipo de época que levantó el trofeo de la Liga MX. Y En para esa este época arranque de estaba la torneo ya Volpe, no ¿no? La Volpe creo que se había ido a Argentina a dirigir a Boca y no le fue bien, si no mal recuerdo. quedaba casi nadie de ese cuadro, solamente Villa, Ochoa y el gringo Castro de los destacados. Se había ido el águila mayor, Cuauhtémoc Blanco. Salieron al mercado a fichar centrándose en jugadores sudamericanos. Trajeron a Federico Higuaín, el hermano del Pipita, que venía a préstamo desde el Besiktas de Turquía. Ah, no A Sebastián mames. Domínguez, un defensa argentino, y a Richard Núñez, un extremo uruguayo que venía a hacer las Richard cosas muy Núñez. bien con Cruz Azul. El equipo era dirigido por Era el bueno, Richard Núñez. Ah, el ruso Brailovsky. Con razón le iba mal, güey. Ruso Brailovsky, güey, no mames. Ruso Brailovsky, una leyenda americanista. Y en cuanto a plantilla, las figuras estaban más que claras: el portero y el Ochoa delantero, Ochoa y y Cabañas. Cabañas. Enero del 2008, el América empezaba el año con un torneo oficial, pero que parecía amistoso, la Interliga. Era un mini torneo de 10 días que se jugaba en Estados Unidos, algo parecido a la Leagues Cup. ¿Qué posición de jugador tiene más presencia en Europa y cuál menos de México? Pero que sean canteranos de un equipo de aquí, no un mexicano que nace. ¿Cómo? ¿Qué posición de jugador tiene más presencia en Europa? ¿Y cuál menos de México? Pero que sean canteranos de un equipo de aquí, no un equipo que nació en español. No te entendí la pregunta, Lex, la verdad. Así que nos pongan un técnico ruso otra vez. Es decir, No te entendí, Lex, la verdad. Lo siento. un torneo para sacar dinero, pero la realidad es que sí tenía importancia porque los dos mejores equipos clasificaban a la Copa Libertadores. Ganaron sus primeros 3 partidos de fase de grupos y se clasificaron a la final. Pero como les digo, este torneo parecía amistoso porque habían dos finales. Una iba a ser San Luis contra Atlas y la otra Cruz Azul contra América. Los dos ganadores de las finales se clasificaban a la Copa Libertadores. América empató 3-3 y se fue hasta los penales, en donde le ganaron a la máquina 5-3. Y de esta forma empezaron con el pie derecho del año. Se clasificaban a la mejor competencia de clubes en nuestro continente y tenían la esperanza de hacer las cosas muy bien en el torneo regular. Primer partido, en casa, el Estadio Azteca ante el Puebla. Un equipo que Uy, acababa de ascender el torneo pasado, el Puebla el del Cholix. Pueblita, Empezaba el güey. clausura 2008 y lo hacían de mala forma, empate a ceros. A la jornada siguiente viajaban a Tuxtla Gutiérrez para Al medirse a los Jaguares. Chiapas, güey. Jaguares del Chiapas, güey. Ya ni me acordaba del Chiapas, güey. Yo me acuerdo una vez que fui de vacaciones, creo que fue a Acapulco o a Mérida. No, creo que fue a Cancún. Ah, no, fue hacia a Playa del Carmen. Iba en el aeropuerto y me encontré
a todo el equipo de Jaguares Chiapas y lo estaba dirigiendo este Cardoso, güey. Quería una foto con él, pero estaba atascado de gente queriéndose tomar con Cardoso, güey. Me perdí esa pinche oportunidad, güey. Ahí estaba Oscar Jiménez, güey, ahí sentado, el portero que era suplente de la América. Ahí estaba sentado en la sala de espera, así, en su celular, así como que estaba jugando un pedo así. No mames, güey. ¿Quién diría que se iba a retirar del fútbol y lo trajeron de regreso para que fuera suplente de la América, güey? A la verga, güey. ¿Qué posición es más relevante en Europa de un formado en México? Central, centrales. Central, lateral, posición, cualquier posición defensiva. Contención, central, lateral, porque difícilmente hay un jugador que pueda destacar en posiciones ofensivas porque son los que más cabrón, más reflectores van a tener. Y es mucho más difícil que un mexicano pueda llegar a destacar, güey. O sea, de los pocos mexicanos que llegaron a destacar jugando en una posición ofensiva reciente, pues es Chicharito, Chucky y podría incluir bueno, Raúl Jiménez, obvio, antes de la lesión. Y por ahí podría entrar Andrés Guardado, aunque no era alguien goleador, era un jugador más de medio campo. Podría estar ahí con Andrés Guardado, Carlos Vela. Carlos Vela podría ser como que de los junto con el Chucky y Chicharito, de los que más resaltaron, güey. Y la menos relevante, ¿cómo que la menos relevante? Pues la posición menos relevante siempre han sido laterales, güey. Los laterales. Y los mexicanos o son muy con flexión muy grande o muy pequeña normalmente. Es que el problema con el mexicano es que no está hecho, o bueno, su estructura física no está hecho para hacer jugar a gran velocidad. Últimamente el fútbol se ha vuelto tan veloz que prácticamente estamos formando, bueno, se están formando en Europa a corredores en lugar de futbolistas, porque son güeyes que tienen que correr 90 minutos y no parar. Aquí en México no. Aquí en México como que todavía estamos muy atrás, güey. Atletas. No, me refiero a atletas, pero en cuanto a la disciplina de ser un corredor, un maratonista, no maratonista, sino, sí, un corredor de 100 metros planos, güey. Casi, casi quieren que están formando Usain Bolt, güey. En Europa, güey, allá los ponen a hacer trabajo muy pesado, güey. Sí, obvio, güey. No nada más el correr rápido, sino la resistencia. La resistencia. Y aquí en México, si te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Jorge Sánchez en Liga MX es un gran jugador más destacado, pero cuando se fue al Ajax se vio mal, se vio que su nivel era muy limitado porque no era veloz, no era rápido, a pesar de que para lo que es la Liga MX, Jorge Sánchez es un velocista, güey, para lo que es Liga MX. Se fue a Europa y yo me acuerdo que fue, si no me recuerdo, Bicha Karabatskelia en el Napoli, que literalmente le dio la arrastrada de su vida en esa lateral cuando estaba jugando el Jorge Sánchez en el Ajax. Pasó lo mismo cuando lo mandaron al Porto, lo mismo, güey. Creo que si no me recuerdo fue contra el Arsenal o contra un equipo en Champions que igual pasó lo mismo, le ganaba la espalda muy rápido porque a pesar de que era alguien veloz, si tú lo ibas a comparar a un jugador de élite, por ejemplo, yendo a corretear a un Mohamed Salah, un Chakarabatskelia, a un Lamine Yamal o cosas así, que son velocistas puros, difícilmente iba a poder destacar. Por eso siempre lo llegamos a tomar como un petardo Jorge Sánchez. Y no es que era un mal jugador, sino que para lo que es un jugador de Liga MX. Por eso cuando regresó a Cruz Azul Jorge Sánchez, juega bien, porque pues es para lo que le da, porque para eso está el nivel de la Liga MX. O sea, ya dar el salto a Europa ya es que vas a estar en condiciones todavía más difíciles a que estar jugando que en el América, que en Cruz Azul, que en Chivas. O sea, yo creo que, por ejemplo, va a estar más cabrón la adaptación que va a tener Huescas en el Copenhagen que lo que puede tener Jorge Sánchez en el Cruz Azul, por el simple hecho de que la forma en cómo entrenan y la formación, además de climas, entornos climatológicos, todo eso, pues obviamente cuenta, ¿no? Por eso, este,
a veces sí le cuesta mucho trabajo al mexicano destacar, ¿sabes? Mucho, mucho trabajo. De hecho, curiosamente, Carlos Vela llegó a destacar mucho en Europa porque su proceso formativo no lo hizo en México, lo hizo todo en el Arsenal. Y después de estar en el Arsenal se fue al West Bromwich. Y ahí en el West Bromwich empezó a consolidar y lo vendieron a la Real Sociedad. Y ahí fue figura. Ahí llegó a ser figura Carlos Vela, güey. Pero porque todo su proceso lo llevó estando en Europa. Jamás pisó Liga MX, si te das cuenta. Por ejemplo, ves que no sé si llegaron a ver una entrevista que le hicieron a Siboldi cuando lo corrieron de Tigres, que decía, criticó a Marcelo Flores diciendo que cómo es posible que no haya podido terminar su proceso formativo cuando Marcelo Flores no puede hacer una recepción, güey. Una recepción dirigida. Bueno, un control orientado, pues por así decirlo. No podía hacer eso, no sabía hacerlo Marcelo Flores cuando a su edad. Y sobre todo, se supone que si te formaron en la academia del Arsenal, es lo básico. O sea, lo básico, y no podía hacerlo. Y Siboldi se enojaba con Marcelo Flores porque él no es formador, él no está para enseñar. Marcelo Flores se suponía que tenía que llegar ya con un nivel distinto, pero pues no, sí pasa, güey. Y pues ni modo, güey. Es lo que hay, güey. O sea, mientras no cambiemos los procesos o la forma en cómo forman a nuestros futbolistas, o bueno, más bien, mientras no cambiemos cómo forman a los futbolistas aquí en México, difícilmente vamos a tener una camada importante de jugadores. Más allá porque en Europa está en la élite. O sea, ¿has visto cómo han sido las pretemporadas del Real Madrid? Simplemente vean un video en YouTube de la pretemporada del Madrid, güey, y van a darse cuenta la diferencia que hay de la preparación física de un futbolista en la élite, ya en Europa, a estar en la Liga MX. Por más que seas jugador de América, jugador de Tigres, jugador de Rayados, jugador de Cruz Azul, hay una diferencia enorme, pero enorme, enorme, enorme. Hola, medio kilo de tortillas, ¿cómo estás? Yo cuando estuve entrenando siempre me decían que lo más importante era hacer control orientado. Hay gente, de hecho, hay algo curioso. Hay algo curioso. Cuando yo estaba jugando, allá en el Deportiva donde iba, a echar reta y todo, unos chavos querían echar reta y como a mí me dieron más grande, creyeron que yo era el profesor, güey. Entonces me empezaron a decir, oye, y aquí hacen visorías y todo. Yo me cagué de la risa y dice, no mames, güey, ¿cómo crees que va a haber visorías en estas canchas? Y ya como que chavos sí se agüitó y todo, pero le dije, pues mira, tú empieza a buscar ahí, en redes sociales, en las cuentas oficiales de los clubes para ver cuándo se hacen esas visorías y en dónde. Le decía, pero sí traes nivel, porque yo le pregunté, ¿sí traes nivel? Y me decía, sí, yo sí le sé pegar el balón, le sé pegar duro, yo sé lo básico. Le digo, vale, cuando te ponga, vale, entonces ahorita que entra tu reta, te quiero ver jugar. Estábamos echando reta y uno de los güeyes con los que estaban echando reta traían un balón, del que se usó en el mundial, pero profesional, el profesional, o sea, el original, 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 güey. El balón profesional, güey, a uno que compras ahí en el pinche Innova Sports o en el Martí o en el mercado, hay una diferencia enorme, güey, en cuanto al peso, calidad, incluso que está más duro, güey. Agarra el balón el güey que según estaba para estar la visoría y todo, güey. No podía levantar el balón. Se lastimó el pie porque nunca en su vida había pegado un balón profesional. Si tú te llegas a lastimar pegándole al balón con un balón profesional, no estás hecho para jugar en primera división. Y no es porque esté duro el balón, no esté porque no tenga fuerza en la pierna, porque no tiene técnica. Hay muchos chicos que a sus 16 años, 17, 18 años, bueno, más jóvenes, no les pueden saber pegar el balón, no saben ni dar un pase, güey. No saben ni dar un pase, güey. No, 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 no. Y decía yo, vete a la verga, güey. O sea, qué tan mal ha estado la formación física. Y, oh, no mames. Y es jodido, es jodido la cosa, güey. Pero bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Es Y una ahora sí, técnica, el claro, es América lo técnica. empezaba ganando en el primer tiempo, pero les dieron la vuelta y de esta forma se llevaron la primer derrota del año. El América... ¿Cuál es la diferencia con uno profesional? Es que no sabe fútbol. Mira, medio kilo de tortillas. Fácil, güey. Cuando vayas a una tienda de deportes, güey, vas a ver un balón Nike o Adidas que cueste 300 pesos. Siéntelo, agárralo, nada más simplemente, pues,
al tacto, luego se siente cuál es uno, pues, para barato, pues, por así decirlo, ¿no? Pero luego llegan a vender balones de top, o sea, profesionales, que son duros, la textura, lo texturizado y todo el pedo, que está, ni siquiera trae, se ven las líneas de costura, sino que ya están termosellados, güey. Esos, tú no sientes los prietos, vas a sentir que es una pinche piedra, güey, porque así están hechos, güey. Ahora imagínate pegarle una piedra, imagínate pegarle un balón así, güey. Difícilmente vas a poder, eh, si toda tu vida has entrenado con balones así de 200 pesos, 300 pesos, difícilmente te vas a poder acoplar rápido a un balón profesional, porque para un balón profesional sí hay mucha diferencia. En donde yo entrenaba, sí nos daban balones profesionales y me tardé a acostumbrarse, sí. Imagínate pegarle un balón de... No, bueno, eso se hacía antes, güey, pero ahorita a lo que me refiero es uno de esos. Hay demasiadas fugas de talento, güey. Hola, Bacín. ¿Te puedo preguntar algo fuera del tema? Adelante, Bernales. Bienvenido, bro. Y también está la contraparte, güeyes que sí traen calidad, pero por la falta de información no logran ser reconocidos. En mí no entra una cantera. Hay demasiada fuga de talento en este país. Pues es que también ten en cuenta que pues es difícil, güey. Es difícil sobresalir en una liga en donde no les interesa tanto exportar jugadores o formar jugadores. Prefieren importar jugadores para hacerlo ya más llamativo. O sea, está muy cabrón. Aparte, ten en cuenta que se perdió esa costumbre de formar jugadores. Ten en cuenta que pues no tenemos una cultura del deporte. Somos el de país, el primero o el segundo con obesidad infantil y obesidad mórbida en general en adultos. Es difícil poder conseguir pues una camada interesante, güey. Y que te enviaron el mismo correo que a mí, no abriste el PDF, ¿no? Yo no abrí el correo, Bernales, yo cuando vi que era talentosgeek@gmail dije, este correo es fake. Yo no lo abrí, aparte me decía que estaba encriptado el PDF, así que ni lo abrí ni nada, simplemente borré ese correo, Bernales. Te mando un saludo, bro. El pedo de los balones profesionales es que si los dejas de usar y los vuelven a inflar, son muy frágiles y explotan. Bueno, se supone que ya está. ¿Quién es Bernales? No tengo ni idea, pero me imagino que ha sido el mismo chavo que le mandaron un, un correo de Kik. ¿Se acuerdan que ayer llegó un chavo que según era güey que estaba viendo correos de streams para ver qué con ellos? Le robaron sus cuentas al Bernal. No, no sean culeros, güey. Respeten, respeten. Había empatado con el Puebla y perdido con Jaguares de Chiapas. Y ya desde el arranque del torneo tenían su primer duelo importante, el clásico capitalino ante los Pumas. Lo jugaban en su casa, pero enfrente tenían a los actuales subcampeones y que aparte... Tienes que encontrar la presión exacta, mi ángel. No es nada más inflarlo por inflar. De hecho, en donde está el pivote, pues, ahí donde metes pues ahora sí que el tubito. Ahí alrededor dice a cuánto tienes que inflarlo. los dirigía el No mames, culero, 9 anuncios si te pasas de verga, lo siento. Tuca Ferretti. La afición ya no sabía qué esperar de su equipo y castigaron haciendo una muy mala entrada en el Azteca. Pero los jugadores por fin salieron inspirados y ganaron el partido. Lo resolvieron desde el primer tiempo con goles de Richard Núñez y de su figura Salvador Cabañas. Prometían corregir el rumbo y cumplieron. A la siguiente fecha visitaron el 3 de marzo para enfrentarse a los Tecos y también ganaron 2-1 con doblete de... No me digas que abriste el correo, Bernales. Shit. Lástima, papu. ¿A poco sí lo abriste? Cabañas. Estaban ya en el mes de febrero y la Copa Libertadores no tardaba en empezar. Su grupo tenía de todo un poco: argentinos, chilenos y peruanos. La Universidad San Martín de Perú, la U Católica de Chile, que venía muy fuerte, y River Plate, los millonarios que Madres, en ese entonces güey. los dirigía Diego Pablo, el Cholo Simeone. América tenía que pasar sí o sí. Para los equipos mexicanos era un honor, una responsabilidad representar a tu país en esa copa. Y en ese año, en el 2008, iban los dos más grandes del país: América, Chivas, y también se logró colar Atlas en repechaje. El debut del AME vendría ante la U Católica en el Azteca, pero antes de eso tendrían que jugar una fecha doble en Liga MX, recibir al Morelia y visitar a los rojinegros del Atlas. Perdieron los dos partidos. El América se ponía en el fondo de la tabla y la directiva decidió tomar una decisión correcta, pero no sé si en un buen momento.
El 19 de febrero anunciaron el despido de Brailovsky y la llegada de De Rubén Rubén Omar Omar Romano como Romano. entrenador. No sé si Güey, creo que Omar Romano es más conocido por su secuestro que tuvo cuando fue técnico de Cruz Azul que por su carrera como técnico, güey. A la madre. fue en buen momento el anuncio del cambio del DT porque al día siguiente tenían su primer partido en Libertadores. Romano tendría menos de 24 horas para preparar su primer partido. Empezaba así el recorrido del AME por la Copa Libertadores del 2008 y al minuto Buen 38 gol, gol de Salvador Cabañas. El nuevo ídolo americanista era lo único rescatable del equipo, el único que marcaba, el que te resolvía partidos, pero al cierre del mismo lo empataron los chilenos de tiro libre y antes de acabar, al 91 venía un golazo de Fede Higuaín. Ah, la 2-1. madre. Así Qué acababa el buen primer gol, partido romano y el debut en Libertadores del América. 3 puntos a la bolsa, sufridos pero merecidos. Volvemos a la liga. Se esperaba que con la llegada del nuevo profe cambiara el rumbo en el clausura, pero no fue así. Perdieron en casa otra vez, ahora con Santos Laguna. Y luego viaja a Argentina. Tocaba el partido más difícil de los grupos ante River Plate en el Monumental. Ah, Apenas madre, arrancaba güey. el duelo cuando Cabañas marcaba de cabeza. El América le estaba ganando a River en su casa, pero al 38 Falcao empataba el partido. No mames, Loco Abreu Falcao, asistía y güey. Radamel Falcao anotaba. Falcao. 1-1. Así hasta el final del encuentro. El AME estaba sacando un muy buen empate de Argentina, pero al 93 el burrito Ortega definía dentro del área y se llevaban la victoria. América perdía no solo en Liga MX, sino que En la ahora también en Libertadores, Copa güey. Libertadores. A los pocos días jugaban contra los Tigres en el Volcán y los barrieron 3-0. Goleada, una humillación gigante. Llevaban Y todavía no eran los Tigres de época, ¿eh? Todavía no era. 4 derrotas seguidas en Liga MX. 4 partidos seguidos perdidos. Che, joroba que te cargas, güey. ¿Cuál joroba, güey? No, es que tengo los brazos acá. Que no sé si te diste cuenta, pero ya cambié de silla. Por eso se me nota joroba, pero no. Porque tengo aquí los respaldos. Y mira, por eso parece que tengo joroba, pero no. Para el América. A pesar de estar jugando la Libertadores, eran uno de los peores equipos del país. Cuauhtémoc anotaba goles en Chicago. Pavel Pardo la rompía en el Stuttgart. Duilio Davino cobraba gustísimo en Dallas. Los jugadores del América y Carrillo se extrañaban todos los días. Hablaba Cuauhtémoc, güey, lo de la joroba. Ah. A la semana siguiente perdieron, para no variar, en el Azteca y ante el San Luis. Y luego vendrían 2 partidos seguiditos muy importantes. Pero así, hay centrales que se creen muy vergas y juegan adelantados y se les gana muy fácil la espalda, pero se creen jugadores de primera. ¿Cómo? ¿Cómo? Importantes, uno de Libertadores y el clásico joven contra el Cruz Azul. Jugarían en casa primero con la Universidad San Martín de Perú, el partido fácil del grupo, en el Azteca aparte. La afición castigaba nuevamente, solamente entraron 25,000 personas. Nada más, güey, poquitos, güey. En un estadio que le cabían 105,000. Empezaron perdiendo desde el minuto 6, pero remontaron el marcador. Ganaron 3-1 y otra vez Cabañas anotó. Se posicionaba como el goleador momentáneo de la Copa. Se disputaba el clásico joven y empataron a 2 goles. Mejoraban un poquito el rumbo, victoria y empate en una misma semana. Pero América se empeñaba en decepcionar constantemente. Perdieron con Toluca en el Azteca y luego en su visita a Perú perdieron también en Copa Libertadores. El América ahora no solamente estaba mal en Liga, sino que también en la Copa. Se estaban quedando fuera de la fase de grupos, peleando el segundo lugar con los peruanos. Regresaban a México jugadores que dicen que yo soy muy vergas y si entro a jugar a fuerzas básicas, güey. A ver, un buen central, güey, no nada más es que intercepte los balones y los reviente, sino hay que saber jugar con el fuera de lugar. Por eso, cuando un entrenador te pide presión alta, bueno, cuando generalmente los entrenadores piden presión alta es porque que la presión sea desde que los centrales están casi al medio campo. No sé si has llegado a ver, por ejemplo, al City de Guardiola, al mismo Barça de Guardiola o incluso el Barça de Hansi Flick en el último partido que hubo varios fueras de lugar, era porque los centrales, tanto Cubarsí como Íñigo Martínez, adelantaban las líneas para que cualquier balonazo que les ganaran, evitaran que les ganaran las espaldas, güey. Pero yo me quedo en el medio campo. No, pues es que es coordinación con el central, porque si son 2 centrales, si es línea de 4, tienes que
Tú tienes que coordinarte con el otro central para que estén en una línea, para que estén en paralelo y puedan marcar una línea, ¿cómo se llama? Una línea fuera de lugar. Si estás jugando fut 11, ojo, porque si es fut 7, pues es distinto, ¿no? Si es una línea de 3, el líbero es el último hombre que tiene que estar ahí, güey. Es el único que no tiene que tener una marca, sino que es el que él tiene que mejor visión en el campo y tiene que dar las instrucciones. Por eso cuando el León fue bicampeón, fue porque Márquez era el líbero. Era la central con Nacho González y Johnny Magallón. Sí, no, creo que el otro central era Johnny Magallón, pero no me acuerdo quién era el otro. Era Nacho González uno, pero el otro central no me acuerdo quién era. Esperando por fin una victoria. Llevaban ya 7 partidos seguidos sin ganar y tenían una visita facilita. Un equipo con jugadores interesantes, pero que estaba a punto de Sí, era obvio. El Veracruz sí, del Piojo Herrera. En ese equipo estaba un joven Layún de 19 años, Aldo de Nigris buscando minutos y el Pony Ruiz de ya bastantes añitos. Los Tiburones estaban empinados y era casi inminente el que descenderían ese mismo torneo. Pero el América estaba peor y los golearon. El Veracruz del Piojo, güey. 4-0 con un equipo que descendería. Era de no creérselo del torneo del América. Y para rematar, ahora te tocaba recibir a River Plate. Si no ganabas ese partido, prácticamente quedaban fuera de Copa Libertadores. Ahora sí, el estadio a reventar. 95,000 personas presentes en el Estadio Azteca. Pero el panorama no pintaba nada bien. River Plate era el líder del grupo. En ataque tenían a Falcao, el Loco Abreu y no Alexis mames, ¡hola verga! Noticias, tu figura, tu goleador, Salvador Cabañas, estaba en la banca. Empezaba el partido y Ochoa cometió un error que le costó Ochoa, escupía el no. balón directo a un jugador de River y apenas Carlos Villa 5, es el Tito Villa. No, ese es Emanuel Villa. Este Villa no me acuerdo quién era. Aunque empezando el segundo tiempo lo empataba Íñigo de cabeza. 1-1. Se mantenía con vida el AVE y de inmediato reaccionaba Romano metiendo a Salvador Cabañas. Jugaría más de 35 minutos el delantero paraguayo. Apenas al minuto de entrar le ponía un bombón al Paleta Esqueda y gol del América. Tenía un minuto en la cancha Cabañas y ya había marcado diferencia. 2-1 a favor del América. El gol del Paleta Esqueda River Plate, güey. Pocos dicen eso, pocos tienen ese mérito de meterle un gol a River, Anotaron al 52 y al 54. Era un partidazo. Pero la cosa no iba a parar ahí. El duelo entre dos de los más grandes de sus respectivos países nos tenía mucho más para dar. 2 minutos después del gol de Esqueda venía un autogol del América. 2-2. Partido cardíaco. Se habían anotado 3 goles en menos de 5 minutos. Y ahora al 61 le volvía a dar la vuelta el América. Golazo de Palomita. Cervantes, el mismo hombre que había anotado el autogol, ahora ponía en ventaja a su equipo otra vez. Pero el gusto les duró muy poquito, solamente 2 minutos, 120 segundos, porque Ochoa se equivocaba en la salida y Abreu anotaba para... ¡No! No mames, pinche Ochoa era bien pendejo, güey. Ay, algunos dicen que es el mejor portero de México, vale verga. 3-3. Y para ponerle la cereza del pastel a este juego venía el de Cabañas, de zurda. Dándose la media vuelta, la cruzaba completamente y anotaba un golazazazo. Sí, y de esta es forma un golalazo. terminaba el juegazo. 4-3. Lo ganaba el América. 7 goles anotados en un mismo partido. El América respiraba, Cabañas, sentía alivio. Seguían con vida en la Libertadores. Sus siguientes 2 partidos, Pachuca y Chivas. El Clásico Nacional y la oportunidad de revancha con el equipo que te ganó la final el año pasado, los Tuzos. Primero contra los de Hidalgo y perdieron para no variar. 3-1 su nueva derrota en el Azteca. Y luego el Clásico Nacional en Guadalajara, el partido que paralizaba el país. Chivas obviamente era favorito y el América, más que jugarse 3 puntos, era la dignidad lo que estaba en juego. Ya no iban a salir del fondo, no iban a clasificar a la liguilla, pero perder contra las Chivas era imposible que sucediera. No se lo podían permitir. 1-0 de Santana, 2-0 de Santana y ya en el segundo tiempo 3-0 para las Chivas. 3-0. Te estaban goleando y humillando tus más grandes rivales. Para la buena fortuna del América existía un delantero paraguayo en su plantilla que les ayudó a maquillar el resultado. Doblete de Cabañas, pero ya no les alcanzó para el empate. Se maquilló el marcador. No, hombre, ese pinche Cabañas era una riata, güey. Fueron 3-2, pero lo fueron perdiendo 3-0.
El torneo era un desastre, este equipo no tenía ni pies ni cabeza, solo a Cabañas. Ya habían despedido a Brailovsky. Con Romano no habían ganado ni un solo partido de liga, pero no lo querían despedir porque ya faltaban muy pocas fechas para que acabara el torneo y en Copa seguían con vida. Los había humillado 4-0 el Veracruz, 3-1 Pachuca, 3-0 los Tigres y en el Clásico Nacional lo ibas perdiendo 3-0. Pero bueno, nos vamos a la jornada 6 de la Libertadores, la última. América y River estaban empatados. Pumas con Lema. Los dos eran líderes del grupo, tenían 9 y debajo de ellos venía la U Católica con 6 y ellos eran los rivales del América. Con un solo empate les bastaba para clasificarse. Viajaron a Chile y al parecer el equipo de Romano eso buscaba, el 0-0. Lo estaban consiguiendo, así se fueron al medio tiempo, pero empezando el segundo, gol de Gary Medel. No, Gary Medel. Se revisaba la tabla porque River estaba jugando y los Millonarios iban ganando 3-0. Los de Simeone se iban de líderes y el América quedaba en segundo y ahora estaba empatado en puntos con los de la U Católica. Lo único que los diferenciaba y que clasificaba de momento al América era la diferencia goleadora. El AME tenía más uno y los chilenos -1. Al minuto 90 anotaba de tiro libre Botinelli, igualito que en el Azteca. Gol de tiro libre. 2-0 para los chilenos. Así terminó el partido. Botinelli, otra derrota. Y chéquense esto, la tabla. América terminó avanzando en segundo lugar, pero quedaron empatados en puntos y en diferencia goleadora con los chilenos. Solamente porque el AME anotó más goles, avanzaron a los octavos de final. Es decir, que sin los goles de Cabañas, este equipo se hubiera quedado fuera en fase de grupos. Ay, pinche Cabañas, güey. Pero avanzó. Ya solamente quedaban 3 partidos de liga y estaban lejos de salir del fondo. Recibieron al Atlante y perdieron. Luego visitaron al Necaxa y también perdieron. No mames. 12 derrotas en Liga MX. Güey, no me acordaba de esta América que era malo, güey. ¿Qué pedo, güey? A la madre. 12 de 16 partidos Su que habían pinche jugado. madre, América güey. iba a terminar en el último lugar de la tabla. Por primera vez en su historia iban a ser el peor equipo de todo México. Pero la temporada seguía porque jugarían los octavos de la Libertadores. Les había tocado medirse a un equipo brasileño, el Flamengo. Abrían en el Azteca y para sorpresa de nadie, los golearon. 4-2. Puta perdieron madre. el partido. La frustración era grande y no solo por perder, sino por cómo perdieron. Al minuto 89 iban empatados a 2 goles y en los últimos minutos del partido les metieron 2 más. 4-2. No. 4 goles de visitante tenía el Flamengo a su favor. Ahora sí, ya no perdonaron a Romano y ya le dieron las de gracias. esa derrota despidieron después de 2 meses a Rubén Omar. No, es que Romano nunca fue un buen Dirigió técnico para 7 mí. partidos en Libertadores, de los cuales perdió 3. Y en Liga MX dirigió No ganó 10 ninguno. partidos, de los cuales perdió 9. 9 derrotas y un empate. 0 victorias. No Esos mames. fueron los resultados a los que se acostumbró el América en el Clausura 2008. Les quedaban 2 partidos más que ya no servían de nada, eran de trámite. La última jornada ante Rayados y la vuelta con el Flamengo en Brasil. Subieron como entrenador interino a Juan Antonio Luna para afrontar esos últimos 2 duelos. Juan Antonio Primer partido, Luna. victoria contra Monterrey en el Azteca. Mínimo. Cerraron el torneo con 3 puntos para disfrazar tantito, para maquillar el muy pobre resultado. Terminaron con 11 puntos 11 en total. puntos Y al en día siguiente, total, viaje a Brasil. muchachos. Tocaba la vuelta El peor América con 11 puntos, último lugar en 2008, güey. Ya ni me acordaba de esto, Ya ni me acordaba de esto. con el Mengao. Soñar era lo único que les quedaba a los americanistas. Rezar. ¿A quién? A su Salvador. A San Salvador Cabañas. Empezaba el duelo en el Maracaná y el América se iba al frente, pensando en el milagro. Cabañas disparaba desde fuera del área y gol. Acortaba la distancia el capitán Águila. Entraba el Paleta Esqueda al área de frente, punteaba y gol del América. ¡A la Estaban madre, ganándole a un güey! equipo brasileño en su casa. 4-4 global, pero los goles del Mengao en el Azteca los clasificaban a los cuartos por gol de visitante. Los aficionados del América se ilusionaban, empezaban a dejar de ver esto como un Cabañas sí sueño es y un ahora salvador, sí, güey. convertirse en una posibilidad. Fue ídolo del Pero fútbol mexicano. necesitaban marcar un gol más y que durante 60 minutos Paco Memo Ochoa, el hombre que había tenido un pésimo torneo con muchos errores, no se equivocara y no recibiera gol. Ya en el segundo tiempo venía un tiro libre para el América, de larguísima distancia, unos 35 metros. Cabañas cobraba y gol del América, el 3-0. Salvador Cabañas lo estaba haciendo, remontaba la eliminatoria, estaba consiguiendo la hazaña. Sacó un zapatazo que le desvían, pero la potencia que le había impactado le ayudó para que no reaccionara el portero y el América ya lo ganaba 3-0.
Y así terminó el encuentro. El América firmó el maracanazo. Se clasificaban a los cuartos de final. El peor equipo del torneo mexicano ahora eliminaba de visita a uno de los favoritos a llevarse el torneo. Puedes tener un mal torneo, una mala racha o incluso malos años, malos torneos, pero los equipos grandes siempre vuelven. Y sobre todo si les pones enfrente pruebas grandes. Torneos importantes, rivales fuertes, estadios pesados. El América, el equipo que había cambiado 3 veces de entrenador en un mismo torneo, 3 ahora entrenadores, estaba en los güey. cuartos de final de la Copa Libertadores. Y otra vez tendrían que jugar con brasileiros, con el Santos de Brasil, un equipo mítico, histórico, el Santos de Pelé. La ida nuevamente en Ciudad de México y la vuelta en Brasil. 105,000 personas ingresaron esa tarde al Ay, Estadio Azteca. güey, un Lleno, a chingo. reventar. Eran los cuartos de la copa más importante del continente. Empezaba el duelo y el número 9 la mandaba a guardar. Otro gol de Salvador Cabañas. 1-0 lo ganaba el América. El séptimo gol del Básicamente torneo del carreando, Paraguay. güey. Y en el segundo tiempo recepciona Cabañas de carreaba. pecho, puntea por un ¿Quién lado diría? el gol del América. Doblete de Cabañas. Este hombre era Dios. Estaba loco. No había mejor jugador que él en nuestro país. No era rápido, no tenía un físico envidiable. Es más, se veía como hasta gordito, tronco, pero era un depredador. Era inteligente y sobre todo eficaz. Oportunidad que tenía, oportunidad que concretaba. 2-0 ganó el AME. Se llevaban 2 goles de ventaja para la vuelta en Brasil. En el estadio de Santos perdieron, pero avanzaron. Cayeron 1-0 con un gol de un viejo conocido, Clever Boas. 2-1 en global y por lo tanto los de Cuapa estaban en Clever, güey. semifinales. Semifinales de la América siendo el último. A la Afortunadamente para madre. los capitalinos no les tocó el rival difícil en las semifinales. Ni el Fluminense ni Boca Juniors. Los de Riquelme, los de Palermo. Les había tocado ante una de las sorpresas de la competencia. La U. La Liga de Quito. Ah, la Liga de Y Quito. para Creí no que era la U fallar de a la Chile. costumbre, la ida en el Azteca, la vuelta en Ecuador. Arrancaban las semifinales. El América partía como favorito y en el primer tiempo nada para nadie. 0-0. Llegamos al minuto 60 y no podía faltar. Y aquí es rapidísimo. Pero rapidísimo ya se había llevado a Íñigo. El Raúl Orbañanos. Orbañanos había descubierto desde ese entonces a Jofre Guerrón, que luego vendría a jugar en nuestro país. Jofre Ya le había echado Guerrón, el ojo, güey. ya había visto que este era rapidísimo. Pero bueno, se entraba Guerrón, error de Ochoa otra vez y gol de la Liga de Quito. Se adelantaban los ecuatorianos tras un error de Paco Memo. No Otra mames, vez Paco Ochoa. Memo y los centros. Ese Pero para pinche fortuna de las Ochoa, Águilas, güey. el Paleta Esqueda lo empató de cabeza y así terminó la ida. 1-1. Quedaba todo para la vuelta. En donde no se Rapidísimo, pudieron güey. hacer daño. Empataron a ceros y por el gol de visita, por ese tanto de la liga en el Azteca, el América caía eliminado en semifinales. No. Una dignísima participación en Copa Libertadores terminaba de esa manera, empatando en el global. Así termina el recorrido por la peor temporada de la América. Es una Semifinales temporada muy rara y de difícil Boca, de juzgar. no le fue tan Puedes mal. decir que es malísima, que es asquerosa, o también puedes decir que fue muy buena. Es la instancia más lejana a la que llegaron en Libertadores. Nunca alcanzaron la final, es decir, que en ese sentido, lo que consiguieron en el 2008 es histórico. Histórico. Sobre todo, si le incluyes esa tremenda remontada en el Maracaná y el partidazo con River Plate. Pero lo que sucedió en Liga MX no tiene nombre. Jamás de los jamases, nunca en su historia el América había terminado en el último lugar de la liga y no lo ha vuelto a ¿Dónde hacer. quedó Así Pumas? que En el 12avo. está raro de juzgar esta campaña. Matemáticamente hablando, sí es la peor temporada en la historia, pero no nos podemos olvidar de lo que pasó en Copa Libertadores. Sin duda lo que más me impactó de hacer esta crónica fue Salvador Cabañas. Sí, la importancia Cabañas. que tenían sus goles, el nivel Cabañas de los que carreando, hacía, güey. y bueno, obviamente la cantidad también. Terminó en ese año como el goleador de la Copa Libertadores y me pongo a pensar qué hubiera sido de este equipo si no fuera por Cabañas. En Liga no les pudo ir peor, pero en la Copa seguramente se hubieran quedado fuera desde fase de grupo. Así, ¿qué pensarías si volviera el torneo regular? Ese es el torneo regular, bro. Nunca hemos tenido. Año completo. Yo creo que equipos como Cruz Azul, América, tendrían campeonatos. Rayados, tendría haber tenido uno que otro campeonato. Si fuera por año, así como se lleva este sistema Premier, sí. Pumas ni de pedo. No, nunca quedó en primer lugar. Cerrado no. Ni siquiera cuando fue campeón. Cuando fue campeón, creo que quedó en segundo lugar, si no mal recuerdo. Grupos No, que yo recuerde, Pumas nunca quedó en primer lugar. Creo que nunca.
y sumando muy, pero muy pocos puntos. Así que si en este video no vieron puras derrotas del AME, ya saben a quién agradecerle. A un águila que le cortaron el vuelo, pero que en ese poco tiempo logró hacer historia. Salvador Cabañas. Gracias por ver este video, por llegar al final de la crónica. Yo te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de las crónicas que vienen y tampoco las que ya No, en el 2015 creo que quedó en segundo lugar. No, bueno, sí, creo que sí, güey. Así que puedes meterte a mi canal, darte un clavado y checar ahí las más de 10 buen crónicas video, buen que ya video. tenemos Estuvo bueno, publicadas estuvo bueno. y vienen muchas más. También te invito a que Dejarle cheques este. el podcast de Padilla, en donde hablo junto a Ángel y a Ricky por más Está de el una like. hora de las actualidades Suscríbanse, del fútbol, muchachos. de la Liga MX y también obviamente del fútbol europeo. Aquí nos vemos en el siguiente video. Gracias por vernos y esta fue la peor temporada, que no fue tan mala, del América. No El fue siguiente tan que mala, viene, la quizá peor en Liga sí. temporada en la historia de las Chivas. Bye bye. Yo creo que ha sido la del descenso, güey. Yo creo que la del descenso fue la peor de Chivas, güey. Que estaba así de estar ya descendido. Así, ¿en qué pensarías si sale un jugador parecido a